Continuamos con el siguiente módulo, damos inicio al módulo Asegurando el Futuro. Iniciamos con la presentación de cooperativas seguras, protegiendo activos digitales y datos sensibles. Antes de iniciar con la presentación de este módulo, yo quiero llamar al doctor Luis José Silgado, vicepresidente comercial de la Equidad Seguros. ¿Dónde estaba el doctor? Acá ya está listo, que nos trae una sorpresa precisamente de Equidad Seguros que ayer nos estaban adelantando un poco, pero usted nos va a contar. Bienvenido. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, desde Equidad Seguros, pues un caluroso saludo para todo este gran congreso, al doctor Freddy por la invitación, y pues desde Equidad, atendiendo a las inquietudes del doctor Freddy en su momento, nos planteamos cuál podría ser el mejor aporte que podíamos hacer a este congreso en términos de riesgos. Riesgos que tenemos hoy, digamos, clasificados en básicamente 4 grandes grupos. Los riesgos financieros, que ustedes conocen mucho mejor que nosotros. Riesgos estratégicos, los riesgos legales que maneja aquí el doctor Alejandro muy bien, y qué pena que fue ahí el afán, ¿cierto? Y el último del que vamos a hablar es los riesgos operativos y de seguridad de la información. Ahí es donde nos queremos centrar durante esta próxima charla, aproximadamente 25 minutos, con nuestro experto consultor, donde queremos que ustedes tengan un panorama general de lo que implica hoy todo este cambio tecnológico, todo este cambio digital. Creo que ya todos estamos metidos en esta vaca loca y ya no hay vuelta atrás. Pero estar presente en ese mundo digital, en esa transformación, implica grandes riesgos cibernéticos, grandes riesgos de protección de datos. Entonces, esa va a ser nuestro aporte desde Equidad para este espacio, donde las dudas y preguntas creo que las vamos a resolver al final allá en nuestro stand, para los que lo quieran hacer. Al final les tenemos una súper sorpresa. Vamos a hacer una rifa para todos ustedes, entonces hay que estar muy pendiente porque durante la charla vamos a dar algunos tips y al final tendremos un gran sorteo con el que queremos, digamos, finalizar esta intervención de parte de Equidad Seguros. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar aquí a nuestro consultor experto, David Gutiérrez, que nos va a hablar de cooperativas seguras en este espacio de Congreso FECOFIN. Muchas gracias. Listo, ¿me escuchan bien atrás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, muchas gracias a la Equidad por la invitación, a FECOFIN. La primera intención acá y lo que quiero traerles, esto ya digamos que para sus huellas digitales de manera personal, ustedes me van a hacer un favor y van a entrar a esta página internet. Arriba ven la URL, aparece como ihavebeenpwned.com, ¿listo? Y van a coger su correo personal y lo van a digitar ahí, ¿listo? No es una página, no es captura de datos. Esta página de internet que nos va a arrojar, básicamente nos va a arrojar la huella digital o la información de nuestro correo electrónico, en qué bases de datos han quedado expuestos, en qué bases de datos han quedado filtrados, y de esa manera pues obviamente ser un poco más conscientes frente a ese manejo de la información, ¿listo? Entonces le damos por favor check ahí, si son tan amables. Ese es mi correo personal, ¿listo? Para que por favor. Entonces fíjense, ahí se ve que tengo 8 o estoy expuesto, o más bien estoy publicado en 8 tipos de bases de datos, ¿cierto? Que esas bases de datos son de compañías en donde yo me he registrado, me he logueado, he dado mis datos y que de alguna otra manera a esas compañías les han ejecutado, ¿cierto? Entonces ustedes ven por aquí Viva Air, van a ver más abajo de pronto Taringa, LinkedIn también ha sufrido brecha de seguridad, otra página que ya había ingresado que es Nitro, y no, mejor ni sigamos porque de pronto nos encontramos con alguna sorpresa, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la intención básicamente de esa información? Sí, claro. Aquí arriba la ven, aparece como I have been pwned. ¿Listo? ¿Y
¿qué es el llamado, digamos que aquí importante para considerar? ¿Listo? Uno, pues nosotros normalmente utilizamos nuestro correo electrónico, el correo corporativo de nuestro trabajo y damos pues obviamente una contraseña. Normalmente esa contraseña, ¿quién de acá cambia la contraseña entre cada uno de los aplicativos que ingresa? ¿O utilizan la misma contraseña para todo? Para todo, ¿cierto? O sea, creo que aquí la gran mayoría me va a decir que esa misma contraseña que utilizan para entrar a TikTok, a Instagram, a LinkedIn, la utilizan para loguearse al correo corporativo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en una de estas brechas de información que se están presentando de estas otras páginas, pues algún actor de amenaza puede coger esa contraseña e intentar loguearse y ganar acceso a la aplicación o al correo electrónico corporativo que ustedes tienen, ¿listo? Entonces, justamente eso es uno, digamos que de los llamados que tenemos acá y que venimos obviamente a exponer. Denme un segundo. ¿Verde? Ok. No, el otro verde. Ah. Listo, gracias. Listo, entonces, eso que ustedes están viendo acá, básicamente, ¿qué es? Esto es una nota de un actor de amenaza, de un grupo de extorsión, en donde ustedes, por ejemplo, pueden llegar un lunes a trabajar, ¿cierto? Y cuando prenden su computador, ven esta nota, ¿listo? Esta nota, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente es del grupo de extorsión que se llama Medusa. Para que se hagan una idea, hay 258 grupos de extorsión a nivel mundial y este grupo lo que está diciendo acá es básicamente oiga, hemos penetrado su sistema, ¿cierto? Hemos ganado acceso, le hemos encriptado su información y la única manera en la que usted puede saltar o recuperar esa información, ¿cómo es? Pues básicamente pagándonos la extorsión, ¿listo? Entonces, eso es una de las tantas notas digamos que de mensajes que mandan estos actores de amenaza y que de alguna otra manera llegan a generar ese compromiso o esa alerta, ¿listo? Según el panorama actual de riesgos, pues básicamente, voy a saltarme esto un segundo y ya volvemos. Este es el número de víctimas a nivel mundial que se vienen registrando, ¿listo? Entonces siempre estamos considerando evidentemente que las organizaciones, las empresas están sufriendo algún tipo de ciberataque y que los activos, que es la información más importante, los activos digitales, que hoy en día tienen un cariz mucho más importante y de connotación, pues evidentemente hacen y están en riesgo, ¿listo? Aquí ustedes están viendo que agosto del 2025 ya tenemos 5.118 víctimas por ataques de ciberextorsión a nivel mundial. En Colombia aproximadamente de esas 5.118 pueden estar alrededor de unas 50, 60 este año, ¿listo? Y si ustedes se dan cuenta, la línea que está morada es 2024 y la línea que está en verde es 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2 años se han duplicado, ¿sí?, el número de víctimas por ataques cibernéticos, ¿listo? Entonces, de plano ya, y como le decía el doctor Luis, pues definitivamente ya es un tema en donde pues todos estamos montados, nuestra información está rondando por todo lado, tenemos obviamente activos que nosotros como organización también tenemos que administrar y pues ya que estamos todos montados, pues de alguna otra manera es estar protegidos y estar buscando la manera en cómo yo evito esa exposición, ¿listo? De la mejor manera posible, ¿vale? Esto que ustedes están viendo acá es solamente una muestra y si ustedes se dan cuenta, aquí hay compañías que son de cierto renombre, Salud Total, Universidad Javeriana, el INVIMA, Keralty, ¿cierto? ¿Qué más hay por acá? Grupo Sanford, Emcali, Electrocaribe, Viva Air, EPM Medellín, Caracol TV, todas esas son compañías que han sufrido algún tipo de incidente cibernético, ¿listo? Han sufrido un ataque cibernético, un grupo de extorsión los ha venido atacando y todos estos que están en color rojo, ¿qué son? Son grupos de ciberextorsión, son casas que al final obviamente son grupos organizados, que así como nosotros nos organizamos para ir al trabajo, para obviamente toda una empresa y toda una operación, pues obviamente ellos tienen toda una operación montada ¿para qué? Para buscar vulnerabilidades, para buscar mecanismos de intrusión dentro de las compañías y ganar acceso, ¿listo? Entonces ustedes verán que estas son compañías que evidentemente no tienen presupuestos menores en tecnología, ¿cierto? Ni en ciberseguridad. Y aún así sufrieron un incidente, ¿listo? Entonces, de ahí para abajo cualquiera de nuestras organizaciones puede ser objeto, ¿sí?, de vulnerabilidad y sobre todo que el 75% de los eventos y de los incidentes cibernéticos ocurren ¿por qué? Por el error humano, ¿cierto? Porque nosotros digitamos o le damos clic a donde no debemos darle clic y eso pues obviamente genera una puerta de entrada a esos actores maliciosos, ¿listo?
Ahora bien, cuando yo les estaba diciendo constantemente actores de amenaza, ¿qué es lo que llamamos como actor de amenaza? ¿Listo? Entonces, actores de amenaza dentro del ambiente del ciberespacio hay muchos, ¿listo? Pero aquí les traigo obviamente como la categoría y la clasificación de lo que efectivamente como un actor de amenaza podemos considerar, ¿listo? Tenemos los grupos de ransomware, que son los que les estaba mencionando, son organizaciones a nivel mundial, normalmente son de nacionalidad rusa, israelí, coreanos, chinos, etcétera, inclusive hay uno de Latinoamérica, y son organizaciones que simplemente buscan cómo infecto computadores, cómo llego a generar vulnerabilidades, cómo llego a explotar esas vulnerabilidades y logro pues evidentemente monetizar los ataques para al final seguir con su respectiva operación, ¿listo? Están los hackers independientes, que básicamente son individuos que buscan de alguna u otra manera, no sé, demostrar sus habilidades técnicas, llegar a generar algún tipo de interrupción en los negocios, pero pues obviamente nada más con ese propósito, ¿listo? Están los activistas, que creo que el más famoso que ustedes habrán escuchado alguna vez, que es Anonymous, ¿cierto? Son aquellos grupos de hackers o de ciberdelincuentes que lo que buscan es que generar una interrupción, pero más con el objetivo de mandar un mensaje, de tratar de transmitir cierta ideología, etcétera, y eso, igual, ¿cuál es el problema de eso? Que también nos genera interrupción dentro de nuestra operación, ¿listo? Tenemos los terceros descuidados o maliciosos, y aquí me quiero detener un segundo, ¿por qué? Resulta que creo que si todos nosotros hacemos un balance en nuestras empresas, al menos algún servicio tercerizamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de tercerización? Que el manejo de la contabilidad, que el manejo del mercadeo, que el mismo manejo obviamente de la red de comunicación, de IT, etcétera, siempre lo estoy dejando en manos de un tercero. Inclusive también obviamente el tema del manejo de la información en la nube, todo eso que podemos llegar a contemplar, ¿listo? ¿Cuál es la situación? Que evidentemente puede que yo esté protegido y puede que yo tenga todos los mecanismos de protección que una organización puede tener en términos de ciberseguridad, pero al final yo le estoy cediendo la responsabilidad y el acceso a un tercero, que ese tercero no significa que porque esté trabajando conmigo esté igual de seguro que lo que yo puedo, como yo puedo estar seguro, ¿cierto? Entonces yo le estoy dejando la puerta de entrada a cierto tipo de compañías, a mi información, que también me pueden generar algún tipo de exposición, ¿listo? Adicional a eso, también tenemos algo que se denominan los insiders descuidados y maliciosos, que esto que son, pueden ser empleados, ¿cierto? Los mismos empleados de la organización pueden llegar a generar, ¿qué? Fugas de información, ¿sí? Pueden llegar a generar algún tipo de brecha de seguridad. Ellos, pues normalmente nosotros como funcionarios también podemos llegar a estar dando un mal clic a una página web que no es, dejando entrar obviamente algún actor de amenaza de los demás que hemos visto, o inclusivemente yo de manera dolosa puedo coger la información y sacarla de la compañía y entregarla a un tercero para explotar, ¿listo? No sé si vieron, pero hace aproximadamente 2 o 3 semanas un banco de renombre aquí en Colombia sufrió una multa porque uno de sus funcionarios había robado una base de datos de 700.000 usuarios, ¿sí? Con información obviamente de toda la información personal identificable, número de tarjeta de crédito, código de verificación, etcétera. Entonces, ya fíjense que este tema del manejo de ese activo de información ya tiene una connotación importante, ¿listo? Y en menor medida, pero de que todas maneras puede que se presenten, son ciberterroristas, que simplemente son grupos que evidentemente buscan generar y mandar un mensaje a través de el ambiente digamos que cibernético, de seguridad de la información, ¿listo? ¿Cuál es la exposición por industrias? Definitivamente acá todas las industrias, pues de alguna u otra manera, pueden estar más o menos involucradas en este tema, y una de ellas es básicamente el sector financiero y de seguros, ¿sí? Evidentemente los actores de amenaza que buscan monetizar el ataque. Yo como a través de un ataque puedo recuperar la información de la mejor y de la forma más rápida posible, acceder a bases de datos, ¿cierto? Y poder utilizar esas bases de datos para seguir ejecutando cierto tipo de ataques. ¿Listo? En segunda instancia, el sector de la salud. El sector de la salud es uno de los sectores en donde también se da mucho este tema de la exposición, mucho tema de los ataques. Hay información álgida, hay información compleja que pues, evidentemente puede llegarse a utilizar. Luego tenemos el sector de la educación y ya después tenemos sector gobierno, retail, servicios profesionales, en donde al final al principio uno creería que solamente las organizaciones que manejan mucha información están expuestas, pero hoy en día cualquier tipo de
empresa puede llegar a estar expuesta y sobre todo las compañías de manufactura que tienen tecnología operacional. ¿Por qué? Porque antes una máquina la controlaba un operario que estaba en el sitio y podía pues fácilmente darle manejo a esa máquina, ¿listo? Ahora esas máquinas están conectadas a internet y ya solamente el hecho de que estemos conectados a internet genera ¿qué? Una exposición inmediata, ¿listo? Entonces eso para que se hagan una idea. No les voy a aburrir con contenido técnico, solamente contarles un poco, la mayoría de ataques se dan por malware, que el malware pues es un software malicioso, es un programa que se instala dentro de nuestros computadores y pues de alguna otra manera captura la información o trata de dar acceso a cierto tipo, digamos que, o dañar cierto tipo de información que yo tengo en mi repositorio y es importante obviamente considerarlo, ¿listo? Hay otro tipo de ataques como los ataques de ingeniería social, ataques de denegación de servicio, que es cuando hay mucho tráfico en las páginas web y generan la caída y pues evidentemente el tema de las vulnerabilidades, que son de los programas que nosotros utilizamos, esos programas pues evidentemente tienen vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces, como tienen vulnerabilidades, esas vulnerabilidades se pueden explotar, ¿listo? Entonces, no sé si vieron hace poco hubo una noticia, Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10. ¿Y eso qué significa? Que si todos nosotros estamos utilizando Windows 10, pues definitivamente pueden existir vulnerabilidades futuras que al final Windows ya no se va a hacer responsable ni las va a actualizar. Entonces, esos son el tipo de, digamos que de riesgos que hay asociados a esto. ¿Listo? Bueno, cuando hay un incidente cibernético, cuando ya definitivamente me atacaron a mí como organización, como compañía, yo como compañía, como organización, ¿qué puedo estar sufriendo? ¿Listo? Entonces, lo primero es un tema de ¿qué hago? ¿No? Entonces siéntense, ¿se acuerdan la pantalla negra que vimos al inicio? Yo me senté a mi computador, prendí el computador y lo primero que vi fue esa imagen, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Llamo al de IT, llamo al de ciberseguridad y definimos qué tenemos que hacer. Lo primero que tengo que hacer es que ponerme en contacto con la policía definitivamente, pero también con el actor de amenaza, ¿sí? Y eso genera unos gastos de ¿qué? Gastos de emergencia, gastos que yo voy a necesitar incurrir o inclusive si dentro de mi compañía no hay un especialista de ciberseguridad, pues voy a tener que llamarlo de afuera, ¿listo? ¿Qué más? Segundo, pues evidentemente hay una interrupción de la red, hay una interrupción del negocio y es decir que yo no puedo seguir operando ¿por qué? Por ese incidente, ¿listo? Entonces separo la operación y de alguna otra manera pues no puedo seguir trabajando, ¿vale? Tercero, si estoy de buenas, puede que no salga en prensa, pero normalmente los ataques cibernéticos siempre salen divulgados en alguna página de internet, en alguna página web. El tema, creo que todos han escuchado el caso de Keralty, ¿cierto? Y el caso de Keralty fue un tema mediático, entonces normalmente los incidentes cibernéticos son mediáticos, ¿listo? ¿Qué más voy a tener? Muy seguramente voy a tener algún tema de exposición frente a multas y sanciones o que algún cliente se me queje o que es que la información que quedó expuesta, pues evidentemente yo le puedo estar causando un perjuicio moral, un daño reputacional, etcétera. Entonces eso también puede llegar a generar unos gastos de defensa. Entonces, todo esto que ustedes están viendo acá, básicamente son de alguna otra manera, todos los gastos en los que yo debo incurrir o todas las afectaciones que yo voy a tener cuando tengo un incidente cibernético. ¿Listo? ¿Cuáles me cubre? Ya entrando obviamente en materia de seguro, un seguro me va a cubrir ¿qué? Básicamente todas. Todos estos elementos de un incidente cibernético son los que de alguna otra manera un seguro de cyber, como yo lo transmito, transfiere ese riesgo, es lo que digamos que como seguro yo lo puedo llegar a abordar, ¿listo? Entonces es importante llegar a conocer este tipo de mecanismos de transferencia de riesgos, porque al final el seguro ¿qué es? Es otra capa de protección. Yo tengo que tener el antivirus, tengo que tener la política de protección de datos, tengo que tener, no sé, los firewalls, una autenticación multifactor. Yo les puedo aquí enlistar completo y ahorita se los voy a mostrar todas las medidas de protección que uno medianamente debería tener en una organización y al final el seguro ¿qué es? Es otra capa de seguridad, ¿listo? Es cómo yo me protejo en adición a eso que yo ya voy a tener, ¿listo? Hagan de cuenta y piensen ustedes, es como un edificio. En un edificio yo puedo tener una cerradura, puedo tener alarmas, puedo tener unas cámaras, ¿sí? Pero al final ¿qué? Eso no impide que al final definitivamente logren entrar y definitivamente yo logre tener algún tipo de pérdida, ¿listo? Aquí ustedes ven un poco, y si quieren no hay problema que le puedan tomar foto, etcétera. Esto corresponde a ¿qué? A los controles de ciberseguridad que yo en una organización debería tener, digamos que, a ver,
No quiere decir que es que yo tenga que tener absolutamente todos, ¿sí? Porque definitivamente eso incurre unos gastos adicionales, depende obviamente del tamaño de la operación, etcétera, pero sí es importante que yo por lo menos conciba los primeros 5, yo les diría, ¿sí? Y lo primero es la concienciación a todos los funcionarios y a todos los empleados de la organización. Oiga, pilas, no den sus correos en cualquier plataforma, no descarguen cualquier tipo de aplicación, las contraseñas cámbienlas frecuentemente, todo ese tipo de concienciación. Claro, nosotros estamos hablando ahorita de esto y para ustedes dicen, pues es obvio que yo tengo que cambiar mis contraseñas, pero no para todos los miembros de la organización tiene que ser así de claro, ¿listo? Segundo, pues evidentemente hay tipos de información que yo tengo que manejar y es el tema de los backups, ¿cierto? Entonces yo como manejo los backups, los respaldos, pues evidentemente puede que al final entren a mi organización, roben información, la destruyan, pero pues lo ideal es que yo poderme recuperar de la mejor manera posible, ¿listo? Y en fin, hay una serie, digamos que de mecanismos adicionales en donde yo puedo evitar justamente digamos que o mayor o menor medida el pago de una extorsión o atender una emergencia, pero lo importante es estar preparado, siempre es prevenir, ¿listo? Otro tema que le recomendaría es el tema de la definición y pruebas de un plan de respuesta a incidentes y es como cuando cualquier emergencia, como cuando hay un incendio, como cuando hay un terremoto, si llega a haber un incidente cibernético que puede sí o sí pasar, pues es simplemente qué voy a hacer, cómo voy a actuar, ¿listo? Cómo voy a actuar en consecuencia de ese evento y qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer, ¿listo? Ya en honor al tiempo, pues básicamente voy cerrando acá para darles aquí un mensaje para todos y es, las contraseñas son como la ropa interior, hay que cambiarlas frecuentemente, no hay que dejar que todo el mundo las vea y no hay que compartirla con extraños, ¿listo? Entonces, eso para que lo tengan muy claro, ¿vale? Muchas gracias. Somos Fecolfin. Unidos somos más.